mangaquera de mi vida, tierra salada, mi corazón y las coplas en ti se apagan. Bueno, Muy bien. En esta ocasión, como es un capítulo muy especial, porque por una parte los protagonistas son dos personajes del sur argentino, de la Patagonia, del extremo sur. Y entonces he querido traer esta música de Eduardo Falú, que es un gran folclorista argentino, guitarrista, compositor, es uno de los grandes del folclore argentino, que es salteño. O sea, él es del extremo norte y vamos a hablar de dos protagonistas del extremo sur, que son se nota Néstor que Kirchner y... le encanta la música y aprovecha estos pequeños Bueno. vídeos para introducir algún intérprete folclorista argentino en cada capítulo, explicar un poquito. Claro, pero esta canción está dedicada a las las- jangaqueras, o sea, de donde era mi madre y de donde son muchos de mis primos Como y fue el Día de la mis Mujer primas. hace 2 días, pues se lo dedicamos Lo a dedicamos. todas las mujeres. En fin, esa es la razón por la que hay esta especie de pirueta del extremo norte al extremo sur, porque ya os digo, el tema es interesante. Bueno, hoy vamos a hablar de los 12 años de gobierno, primero de Néstor Kirchner, los 4 primeros años, y luego los 2 mandatos de Cristina. Nos habíamos quedado en el último capítulo con Duhalde, que había adelantado las elecciones, que se llevaron a cabo en mayo del 2003 y que había, digamos, 2 candidatos que sacaron mayor número de votos, que fue Kirchner, Néstor Kirchner y Menem. Menem incluso sacó algo más, no sé si un 24 y un 22. Ganó la primera ronda. La primera ronda, pero él era muy consciente que el 70 y mucho por ciento que no le había votado a él estaban totalmente en contra. O sea que si había una segunda ronda, iba a ser derrotado de manera flagrante, por lo tanto decide no presentarse al balotaje y no se presenta a la segunda ronda. De esta manera queda Néstor Kirchner como presidente. Entonces, bueno, papi. Es el presidente que ha gobernado con menor porcentaje en la primera ronda, digamos. Entonces, háblanos un poquito de estos dos personajes en conjunto, o de Néstor Kirchner en primer lugar. La historia de Néstor y Cristina es muy interesante. Ellos, como muchas veces lo dijo Kirchner también, eran hijos de, digamos, de ese atino que había habido en el país y como vimos en los capítulos anteriores. Néstor, que era hijo de una generación diezmada, ¿no? Eso es lo que decía Kirchner. Sí. Bueno, Kirchner es nieto de un suizo, que se radicó en el extremo sur de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Río Gallegos, digamos, es la capital de Santa Cruz, es una provincia, que en total tiene 300.000 habitantes. Son provincias con muchísima despoblación, digamos. Pero el abuelo de Kirchner había visto que aquello era una oportunidad para prosperar. Así es como el papá de Kirchner, que era buscavida, porque enseguida empezó a hacer distintos tipos de trabajo. Entre otros, era el telegrafista de Río Gallegos. Entonces, él atendía el telégrafo, pero también trabajaba en empresas, hizo de todo, el papá de Kirchner. El papá de Kirchner, a través del, como sería ahora internet, pero
en aquel entonces los telegrafistas se comunicaban entre ellos y se hizo amigo de una chilena, también del sur de Chile, de Punta Arenas. Y bueno, se hicieron amigos y hasta que él decidió ir a visitarla, a conocerla, porque estuvieron, no sé, un par de años comunicándose por el telégrafo, por internet diríamos ahora, ¿no? Y bueno, la conoció allí y se casó con ella, vivió 2 años allí en Chile y luego retornó este, a Río Gallegos, donde, digamos, fundó una familia y ahí es donde nace Néstor Kirchner. Bueno, Y nos bueno, hemos ido un poco y entonces atrás. Néstor, en cierto modo, ahí empieza su carrera también, su carrera Estudia Derecho y allí conoce a a Cristina, Cristina. ¿verdad? En la Sí, universidad. pero claro, no quiero entrar mucho en la historia No, detallada, no. si no, no vamos Solo a decir poder. que Cristina también provenía de una familia Pero de La Plata. muy peronista, Sí, muy, sí. decía que su abuelo era... Bueno, se conocen a la universidad desde muy jovencitos, son activistas, se meten en política, aunque Sí. trabajan de abogados y La ganan... Plata, la Universidad de La Plata, de Ciencias Sociales y Jurídicas, es una universidad como Córdoba, que es la que nosotros hemos vivido. Era una ciudad muy politizada, con mucho gremialismo universitario, estaba la Federación Universitaria, Franja Morada, y bueno, pero Ahí empiezan ellos a... tanto la Cristina como Néstor, allí es donde se relacionan con compañeros de estudios que son peronistas. Gremialistas, Y son bueno. gremialistas universitarios y tienen bueno, el hecho es que allí se conocen. Pero se van a vivir al sur. Claro, porque ellos se casan a los 6 meses de conocerse, porque ella lo invitó a estudiar con él, y bueno, se hicieron, digamos, Muy amigos. claro, él era un provinciano que venía del otro extremo del país, y ella era, bueno, de La Plata, de Tolosa. Bueno, el hecho es que ellos deciden Irse a vivir irse a vivir al sur y allá hacen porque carrera... estaban en plena época de dictadura, cuando ellos se reciben de abogados. Se van al sur, ella todavía no había acabado, le quedaban 3 materias todavía, pero se van al sur porque dice, lejos de todo lo que estaba pasando en Buenos Aires. Sí, porque ellos eran activistas peronistas y estarían perseguidos. Y enseguida empezaron a perseguirlos y bueno, desaparecieron algunos, otros fueron... Bueno, el hecho es que... Bueno, y ahí en el sur él monta su despacho de abogado y parece ser que hacen bastante dinero. Y él y su hermana, Alicia, no, creo que era Alicia. Bueno, su hermana fundan la primera unidad básica allí, los muchachos peronistas se llamaban. Pero luego, un galpón, sí, hacen, bueno, había un montón de unidades básicas en, ¿cómo se llama?, en Río Gallegos. Pero cuando ya son abogados y tienen el despacho, empiezan a implicarse en política y es cuando fundan como una especie de club, o el club de Calafate. Sí. Y es una especie de, bueno, con unos amigos, y hacen una especie de fundación Juan Domingo Perón. Y bueno, y ahí empiezan a manifestarse en política. Él enseguida ve que el gran problema que tiene Río Gallegos y la provincia en la que él vive es la corrupción. Es la corrupción porque todos quieren gobernar, pero para aprovecharse. Entonces él dice, no, esto no puede ser así. Y por eso se postula a intendente. Y bueno, lo eligen intendente, a ver, este jovencito que es tan espabilado. Y él empieza a hacer cosas insólitas, porque empieza a hacer políticas Cuando el país estaba en plena crisis... se estaba quemando por los 4 costados, él empieza a construir carreteras, a hacer escuelas, a mejorar, a construir los puentes. Que los profesores de
de su comunidad, iba a decir, bueno, de la provincia eran los que ganaban más dinero de todo el país, los mejor pagados, los más valorados, ¿no? Sí, Eso bueno, lo leí yo. bueno, lo que pasa Bueno, es que hay sí, que tener en hizo cuenta... políticas sociales Sí, desde el principio, y exacto. invertir en Y la gente enseguida infraestructuras, se dio cuenta, potenciar el turismo, porque también... él decía, lo primero que hay que preservar es el sueldo de las personas que trabajan. O sea, una cosa insólita, porque todos, de alguna manera u otra, los patrones iban dilatando y no pagaban, y a veces no, directamente no pagaban y lo que sea. Y él hace de todo esto como una especie de causa sagrada e impulsa políticas sociales al mango, o sea, de No, protección. y invierte mucho en infraestructuras, No, y en los potencia el salarios. turismo Sí. también, que aquello estaba perdido. no Allá era- en el sur, y solo iba la gente a ganar dinero y después se volvían otra vez al calorcito Bueno, tropical. total, que cuando son las elecciones de... Si no nos vamos a ir muy lejos, papi. Sí, Cuando son las elecciones en 2003. mayo del 2003, a Kirchner no lo conoce ni... O sea, cuando empieza... Lo conocen en Río Gallego. Sí, sí, quiero decir que era una persona que en Argentina era muy poco conocida, de hecho tenía muy poco apoyo. El que lo promueve es Duhalde, ¿no? Sí, Apuesta por él y entonces, bueno, empieza a ganar popularidad, recorre todo el país de haciendo punta a eso. cabo. Bueno, y poco a poco va ganando cierta... Lo empiezan a conocer. Pero bueno, así todas las elecciones llega al 20%, que es Sí. muy poco. O sea, Para ser por primera vez. Pero se encuentra con esta... Bueno, que el otro candidato era Menem, la gente estaba ya muy... Harta. Y se encuentra como que es presidente de un país como Argentina, casi sin darse cuenta. Sin proponérselo. Bueno, la cuestión es que en los primeros meses de su mandato se ve que gana ya una popularidad Impresionante. inmensa, porque no pierde el tiempo. O sea, inmediatamente empieza a tomar una serie de... Yo he estado intentando explicarme por qué este hombre... Es cierto que el ideario peronista de Perón, de la soberanía política y económica y social, era uno de los pilares que tenía Perón. Pero Kirchner inicia una política socialdemócrata, pero como los mejores dirigentes europeos. ¿Me Parece entiendes? ser que después de Perón es el primero peronista que de verdad aplica los principios del peronismo, porque todos los peronistas que Claro, hay... pero hay que tener en cuenta... después del sí, primer gobierno de Perón, no, sí, no del último. sí. Hay que tener en cuenta que Perón habla de la tercera posición y habla, en cierto modo, de la socialdemocracia. Es cierto que nutrido un poco por las políticas que había habido alemanas e italianas, Bueno, con Mussolini y todo esto, Parece pero, ser que... pero la base del éxito de Perón en su época fue justamente digamos, lo que son los principios del estado del bienestar, es decir, los principios de la socialdemocracia, que es darle un impulso a la producción para que haya más puestos de trabajo, Sí. y que los puestos de trabajo a su vez generen buenos salarios para que se invierta en el consumo interno y el país vaya... Y él lo desarrolló, Sí, pero en además forma lo supo espectacular. desarrollar en los tiempos en los que gobernó. O sea, Sí. lo supo aplicar bien con la modernidad. Exacto. ¿Vale? Es lo que parece ser que le caracteriza. De todas maneras, bueno, decir que eso, lo que él impulsó desde el primer momento era justicia social, industrialización. Eran como las dos, bueno, Sí, los como dos cualquier pilares. los dos pilares de cualquier gobierno socialdemócrata, ¿no? Sí. Bueno, total, que en los primeros meses toma una serie de medidas muy contundentes que le hacen ganar muchísima popularidad. Parece ser que a los primeros días del mandato hay un conflicto con los docentes del interior, no sé si de Santa Fe o No, Entre Ríos. Corrientes era... O Corrientes, y se coge un avión, se va allí y en un plis lo soluciona,
les aumenta el sueldo, bueno, soluciona el conflicto, esto a los pocos días de... Pero bueno, luego toma una serie de medidas muy populistas, pero es lo que la gente estaba Claro, la pobreza, necesitando en ese momento, sí, que fue lo de derogar lo de la ley del punto final, lo de... bueno, una de las primeras cosas que hace es reformar la Corte Suprema, sí, que recordemos del gobierno de Menem, que estaba lo amé. totalmente corrupta y... Sí, sí, logra, digamos, reconstruir la Corte Suprema y ya la pone, Y en fin. pone a dos mujeres por primera vez en la Corte Suprema y dos mujeres. Luego descabeza la cúpula militar y anula la ley de obediencia y la de punto final. Y parece ser que procesa a 1.500 militares. Sí, los que habían cometido delitos de lesa humanidad, Sí. de desaparición de Entonces, personas y de torturas y de todo Ya aquello. sea actos con las madres de la La Plaza de de Mayo, descuelga los cuadros de la a la ESMA, que era el centro de... los cuadros de Videla y de los Sí, principales... o sea, hace una política activa impresionante y la pobreza se reduce enorme, a la mitad prácticamente, pero así en poco tiempo. Lo mismo la indigencia y la parte del desempleo. Claro, al crear, al invertir en la industrialización, se producen, digamos, más personas que pueden trabajar. Claro, Y todo más eso, trabajo, más producción, más consumo, bueno, lo cual disminuye la pobreza, el desempleo, la indigencia. Pero sí, también hay que recalcar, y creo que es muy importante, lo de... se pone en contra de Estados Unidos. O sea, él no quiere depender de Estados Unidos, y una de las cosas importantes que hace es que en cuanto consigue el dinero, cancela la deuda externa. con el Fondo Monetario Sí, Internacional. y consigue una quita del 75%. Y hace, digamos, Y digamos que cierra las tratativas. para conseguir una autonomía económica, sobre todo de Total. Estados Unidos. Y esto queda reflejado de manera muy significativa en la Cumbre de las Américas, cuando tienen que aprobar lo del ALCA, que es la alianza... Esta alianza comercial impulsada que por Estados dependían de Unidos Estados Unidos. era para que Estados Unidos tutelara a Canadá y todas las repúblicas latinoamericanas, y ellos serían los que tutelarían la economía de toda América. Entonces, tanto el gobierno venezolano Chávez, como Lula, brasileño y Argentina, y sobre todo Kirchner, votaron dice, en contra del no, ALCA. el ALCA, nada de ALCA. Aquí lo que vamos a hacer es un mercado común latinoamericano. Y potencia el Mercosur. Y entonces, a partir de ahí, se inicia a imagen y semejanza de lo que había hecho Europa. Entonces, inician el Mercosur, que vendría a ser como la Unión Económica Europea. Ya había estado con Alfonsín. Sí. Lo potencian y lo van, ya le dan un carácter mucho más, digamos, ejecutivo. Y bueno, ahora están tratando de desarmarlo, pero todavía no han podido, al Mercosur, con la idea de hacer la Unión Latinoamericana de países, que pudiera ser como una especie de, mercado común europeo. Pero, bueno, resumiendo, total, que apoya muchísimo la industrialización, invirtiendo mucho en infraestructuras, y en los 4 años de mandato consigue reducir la pobreza del 58 al 27%, la reduce a la mitad. El número de desempleados pasa del 22 al 9%, y la indigencia del 27 al 2%, porque claro, cuando él entra al gobierno el país estaba realmente en una situación de desigualdad tremenda, y consigue disminuir esa desigualdad.
Bueno, esto sería un poquito el resumen del gobierno de Néstor Kirchner, que es verdad que yo he estado intentando buscar cosas, bueno, ¿quién tuvo en contra? Bueno, él tuvo en contra, a ver, digamos, ¿de dónde sacó todo ese dinero para todas estas políticas sociales y esta industrialización? Bueno, gran parte de este dinero vino de las retenciones agrarias, ¿vale? Entonces, bueno, todo el sector agrario lo tenía totalmente en contra. Recordemos que el sector agrario había estado a favor de los golpes de Estado. Bueno, era un sector, bueno, habían los terratenientes, los grandes monopolios, entonces el sector agrario lo tenía en contra porque claro, él controlaba además los salarios, el gobierno controlaba el Estado, controlaba Sí, sobre por todo eso, por las por retenciones. eso decía que él impulsa una política socialdemócrata que es, digamos, una forma de gobierno en la que el Estado vigila, controla de que la dinámica del mercado no sea perniciosa para las personas ni sea abusiva. Y entonces, claro, el sector del campo, que es el que se beneficia gracias digamos, a la gran Claro, producción. hay que reconocer que él coincide su gobierno con un aumento de los commodities, o sea, en los años que gobierna tanto Néstor como el primer mandato de Cristina, hay una gran producción de granos, sobre todo de soja, de maíz. Digamos que hubo una importación pequeña porque él potenció la industrialización, intentó que se importara lo menos posible, pero hubo una gran exportación, con lo cual hubo una entrada muy importante el PIB subió, dólares, sí. Y claro, los commodities, o sea, toda esta materia prima que Argentina pudo producir en exceso, fue el principal aporte al gobierno. Entonces, claro, la manera de conseguir el dinero para industrializar y para las políticas sociales era cobrando unas rentas muy altas a los agropecuarios, con lo cual tenía este sector en contra. Y luego también tuvo en contra a los medios. Hay que recordar que los medios estaban monopolizados por el grupo Clarín, eran los dueños prácticamente de todos los medios de comunicación. Y cuando él se puso en contra de Estados Unidos, creo que era Escribano, el dueño de Clarín, le dijo: o apoyas el acuerdo de Washington, sí. o sea, o apoyas a Estados Unidos o olvídate de seguir gobernando, que te vamos a acribillar. Y él no acepta. Entonces, claro, se pone desde el principio en guerra con Clarín y con los medios en general, porque Clarín abarcaba prácticamente todos los medios. El consenso de Washington era muy importante y, claro, ponerse en contra de lo que en aquel momento era la supremacía de Estados Unidos en todo el mundo económico, era un desafío muy, muy gordo. Bueno. Y entonces, claro, este ha sido el talón de Aquiles de Kirchner, o sea, el hecho de apartarse de la política neoliberal, que es la que propiciaba Estados Unidos. Bueno, y luego yo he estado así investigando a ver qué se critica del gobierno de... Bueno, aparte de tener estos dos grandes en contra, estos dos grandes. Sí que tiene parece ser hay un caso de supuesta corrupción, que es cuando se interviene el Departamento de Estadística. De Estadística Argentina. Para no... O sea, parece ser que en algún momento se infiltra un tal Moreno, ¿no? Sí. Alguien del gobierno en... ¿Cómo se llama? Sí, el departamento, bueno, no importa. Bueno, y manipulan los datos estadísticos, sobre todo de cara a la inflación. O sea, se presenta una inflación que parece ser que no es real, se intervienen los datos y se manipulan. Y esta es una de las cosas que se critica del gobierno de
De las únicas cosas que yo he encontrado, Sí, así porque como yo también estaba temas de intrigado corrupción. por saber por qué hay tanta inquina contra el kirchnerismo, ¿no? A lo mejor, Con Cristina cambia la cosa. sí, Aquí ya sí que a lo hay mejor por ahí viene la muchos cuestión. errores y muchos casos Bueno, que el hecho están por es comprobar, que pero yo no sé por qué él no se presenta a la reelección, sino que propone a a Cristina Cristina para el siguiente mandato. y claro que Cristina gana por más del 50% de votos en la primera vuelta y empieza a gobernar Cristina. Vale, esto es en diciembre del 2007. Sí, Y gobierna con Julio Cobos como vicepresidente. Bueno, a ver, el primer mandato de Cristina creo que hay dos hechos importantes que hay que recalcar que le perjudican bastante. Bueno, hace muchas acciones sociales, innumerables, que en todo caso sí, comentaremos algunas. el detalle de todas ellas Sí, es, aumentar la jubilación, o sea, el número de jubilados sí, aumenta, la, la, da la ayudas a jubilación de las... pensión o la pensión a las amas de casa que no habían cotizado, en fin, toda una serie de cosas que aprobar eran, el matrimonio gay. sí, el Bueno, luego divorcio, interviene también los medios de comunicación. Bueno, los interviene. Luego hablamos, porque si no sí, nos vamos a liar. Bueno, una de las cosas que marcan al poco tiempo el primer mandato de Cristina y que le perjudica bastante es el tema de las 125 retenciones móviles. ¿Qué eran las retenciones móviles? Como digamos que el tema de los commodities, o sea, la producción de soja, de grano, se exportaba en gran cantidad y daba muchos beneficios económicos, aplicó una ley, que es el de las retenciones móviles, que decía, la retención va a ir en función del precio de venta del kilo de grano o el kilo de soja. Entonces en ese momento estaba tan alto el precio, hizo como unas tablas que prácticamente la mitad, o sea, llegó la casi el renta era casi el 50%. 50%, o sea, una barbaridad. Ahí se le fue un poco la mano porque consiguió poner en contra no solamente los grandes, digamos, los grandes productores, sino que se unieron los pequeños productores y bueno, hubo ahí una revolución que fue, digamos, tuvo todo unas manifestaciones, 2 meses de huelgas, cortaron calles, piquetes, Carreteras, carreteras, fue algo como muy... paralizaron el Sí, país, paralizaron el porque país. metían los tractores y camiones en medio de la ruta y se paralizaba el país, no podía El nada. tema estaba en que había muchísimas manifestaciones en contra del gobierno, pero paralelamente, en respuesta a estas manifestaciones, había a su vez otros grupos de manifestantes en favor del gobierno. Y hubo ahí como una lucha entre los antis y pro gobiernos que parece ser el origen de la grieta en Argentina en cuanto al pro y anti-kirchneristas, ¿vale? La grieta parece ser que se origina con estas retenciones móviles y bueno, hasta el punto que intentan aprobarlo por ley en el Congreso y parece ser que hay un empate allí porque claro, aunque Cristina tenía la mayoría, muchos de los diputados eran gente del interior que claro, este grupo de personas que pertenecían al campo eran gente del interior del país y que estaban en contra de esta ley. Entonces, bueno, al final quedó empatado y el último voto, que fue el de Julio Cobos, que era el vicepresidente, que era el presidente del Senado, votó en contra y bueno, al final no se aprobó esta ley. Y a partir de ese momento, bueno, parece que hubo muchísimos conflictos internos dentro del propio partido.
Bueno, esto fue dicen, uno de los grandes errores de Cristina o del ministro de Economía que tuvo en ese momento, que fue poner esas rentas tan altas y conseguir tener pues gran parte del país en contra. Luego, otra de las cosas que hizo, que se dice que no hizo del todo bien, es que se puso en contra de los sindicatos. Hubo ahí un personaje, ¿no? Un tal Moyano, o sea, Néstor sí que tenía buenas relaciones con los sindicatos, pero cuando entró Cristina, pues parece ser que esas relaciones empeoraron y esto perjudicó bastante también al... Moyano prácticamente era el sindicalista más importante y de mayor influencia, que era del gremio de los camioneros, y se enfrenta a Cristina, era crítico de la política que estaba haciendo Cristina, estaba enfadado porque en realidad Moyano lo que él pensaba que él era el futuro candidato a presidente y Cristina lo ignoró o lo rechazó y él se sintió ofendido y bueno, se lanzó contra ella. Bueno, él pensaba que como mínimo iba a formar parte del gobierno de Cristina. Sí. Más que... No, y Cristina como ganó con amplia mayoría, pues mira, siguió haciendo la suya y bueno, no rectificó a tiempo. De todas maneras, hay que reconocer que independientemente de que Cristina lo hiciera bien o mal, diríamos, el poder económico concentrado y financiero de Argentina ya había empezado a ponerse de acuerdo que había que acabar con el kirchnerismo. Sí. Y no era una cuestión de decir, bueno, vamos a luchar contra este movimiento que tiene vigencia en el país. No, dice, vamos a hacerlo desaparecer. Y así es real también que Cristina en algún momento parecía que se había acabado Cristina, porque... Sí, después de todo esto que pasa con... Claro, entonces Cristina tuvo un cáncer de tiroides, también un hematoma subdural o una cosa por el estilo. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que había estado muy mal, pero claro, los médicos la habían... el tumor que tenía en la tiroides, los tumores de tiroides son muy agresivos y acaban con las personas en poco tiempo, pero el tumor que tenía ella en la tiroides era benigno, no era maligno. Por lo tanto, le extirparon el tumor y siguió adelante. Luego, el hematoma subdural que había tenido y que pensaron que iba a quedar totalmente enajenada, no, resulta que se lo operaron y siguió actuando como si nada. O sea, a ella la han tenido ya por muerta hasta el extremo que en un momento determinado dicen, oye, con esta era como Rasputín, hay que hacerla desaparecer. Y es cuando buscan un sicario barato, porque si hubieran contratado un sicario verdadero, colombiano, Cristina no estaría viva. Un sicario que no sabía ni siquiera cómo funcionan las armas, porque el intento de asesinarla... ¿Cuándo fue eso? No sabía. Bueno, ella ya es cuando es vicepresidenta. Es mucho después de que gobierna. Sí, sí. Vale. Bueno, no, pero voy para que vean el grado de inquina o de rechazo que había generado ella en la población y sobre todo en los medios, en los poderosos. Y entonces ahí se inicia, incluso cuando gana Macri le gana a ella las elecciones, Macri, una de sus actividades más importantes es perseguir a Cristina con juicios, los lawfare. Juicios, uno o dos no, múltiples juicios, incluso algunos inventados como el de los cuadernos o de las bolsas de dinero que llevaban a un convento de monjas, como, bueno, o todo lo relacionado con carretera. Bueno, una de las cosas que también se dice es que aumenta muchísimo su patrimonio económico, pero claro, ellos ya tenían un patrimonio muy importante antes de ser presidentes.
Entonces, bueno, es verdad que aumenta mucho el patrimonio, lo que no sabemos es de que cómo lo aumenta. Mucha gente que tiene dinero aumenta su patrimonio de manera Sí, fraudulenta. no o no fraudulenta. Lo puedes Bueno, aumentar de manera no fraudulenta. Bueno, bueno, pero todo eso eso es una verdad. es una leyenda. De No, todas que aumenta maneras. el patrimonio es verdad. Bueno. Ahora, eso no quiere decir que aumenta su patrimonio a costa de robarlo. Puede haber aumentado con su propio patrimonio. La gente que tiene dinero y sabe mover el dinero aumenta su patrimonio. Eso es natural. Bueno, también sí, se le ha culpado de muchísimas cosas. Pocas se han demostrado que sean Solo ha pocas. quedado en pie un juicio. Una de las cosas que también se le ha, digamos, le ha dado muy mala fama fue el asesinato de Nisman, es el juez Claro. este, que el día siguiente tenía que juzgarla por de los atentados que había habido en De la AMIA. de la AMIA, ¿os acordáis del atentado que hubo en el consulado israelí? En la asamblea judía. Sí. Y en la mutua Se de los decía judíos. que había pactado con los talibanes para, bueno, Bueno, la cuestión pero es que todo eso ha eso es sido, otra de las cosas claro, que... lo de Nisman es una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Ella no tiene nada que ver con lo de la AMIA, pasó en la época de Menem, no de ella. Ella lo Sí, tenía. 25 Lo único, años antes. claro, lo que pasa es que ella estuvo investigando a ver qué pasa, por qué no entregaban a los autores del atentado de la AMIA, que se sabía quiénes eran de Hezbollah, y entonces pedían a Irán que los mandara, pero Irán no quería saber nada de enviarlos. Y entonces Nisman había prometido que llevaría al Congreso todas las pruebas que inculpaban a Cristina de aquello. Pero resulta que la persona que tenía que aportar las pruebas desapareció. Y entonces Nisman, ¿qué hizo? Se suicidó. Todo Bueno, indica, no sí, se sabe, pero es que es papi. imposible que Bueno, alguien lo puede haber matado. ¿Cómo puede haber entrado a una casa que estaba con llave por dentro? bueno. Vale, luego otra de las cosas que ya para acabar, porque mira, 37 minutos. Otra de las cosas importantes que también porque estamos intentando entender por qué hay tanta gente que odia al kirchnerismo en general. Cuando, claro, si te pones a mirar todo lo que consiguieron y todo lo que hicieron, llama la atención. Es verdad que en la época de Néstor hay pocas cosas que puedan reprochar. Con Cristina, pues bueno, luego hizo también lo de la ley de medios, que intentó... sí, romper el monopolio sí, que tenían. El grupo Clarín, entonces es la ley de servicios de comunicación audiovisual, entonces él quería democratizar los medios, entonces hizo Fútbol para Todos, hizo una serie de programas que subvencionó el gobierno y que, bueno, intentó que no fuera la cosa tan monopolizada. También hizo lo de las jubilaciones que Sí. habían estado la CSJP, ¿no? Que era la... Sí, eran como agencias que se dedicaban a... O sea, la gente... Era una jubilación privada, la gente... Pero pertenecía al gobierno, ¿no? Bueno, la gente era como una jubilación extra que tenías, tú ibas ahorrando y te daban unos intereses altos. Pues lo que hizo fue nacionalizar todas estas agencias, las CSJPs, que exactamente, bueno, de jubilaciones y pensiones. También nacionalizó la YPF, que había estado privatizada. Bueno, hizo toda una serie de políticas que molestó a mucha gente potente, con mucho dinero, y esto, claro, es la explicación de que, y sobre todo el tema de tener los medios en contra, supongo que es muy fácil manipular toda la información y hacer que la gente se crea tantas cosas. Claro. Bueno, lo que está claro es que es un gobierno muy distinto al que está haciendo ahora el señor Milei. Hemos intentado averiguar por qué hay tanta... Pero bueno, lo que define el gobierno de estas dos personas es
eso, la industrialización del país, levantarlo económicamente, que estaba totalmente hundido, la independencia de Estados Unidos y las políticas sociales, que realmente sé que son muy criticadas, sobre todo cuando dio una ayuda por cada hijo a las embarazadas, a las amas de casa. Claro, todo esto se ha criticado mucho porque se dice que han potenciado El derroche. al derroche y a los vagos. Bueno, todo es discutible. Bueno, chicos, se ha extendido este capítulo, pero es que era importante. El próximo será Macri. Macri, que es cuando pierde Cristina las siguientes elecciones, ¿no? O el kirchnerismo, no, y no Cristina, sino era Alberto Fernández, ¿no? El que se presentaba. Bueno, Después. nos queda Macri, Después de Macri, Alberto Fernández. nos queda Alberto Fernández y Después yo creo que con Milenio nos vamos a No meter. sé si vamos Porque eso no es historia. No sé si vamos a llegar a... Yo creo que nos si va a quedan seguir, dos capítulos. si va a seguir gobernando cuando nosotros hagamos el último capítulo. Yo con Milei no haría nada hasta que no acabe el mandato. Porque ya esa historia se está escribiendo y mejor que la vean en la realidad. Bueno, chicos. Un abrazo. Se ha alargado, lo siento. Golpe a no era la golpe, intención. este es el número 12. No lo Capítulo sé. número 12. Quedan dos más en principio. Sí. Venga, chao.